Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos de telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos juntos en el mundo del romance, los dramas y por supuesto, los salseos más jugosos de nuestros actores favoritos. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de la pantalla, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Así es. Prepárense para derretirse porque vamos a analizar a fondo esa supuesta propuesta de Burak a Neslihan que ha estado circulando por las redes y que promete dejarnos a todos suspirando. ¿Realmente existió? ¿Fue un rumor exagerado? ¿O hay algo de verdad detrás de todo este revuelo? Antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia de amor, no se olviden de darle mucho amor a este vídeo. Ya saben, ese like que nos alegra el día y nos motiva a seguir trayéndoles los mejores contenidos. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito de las telenovelas turcas que tanto amamos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, tanto Burak como Neslihan son figuras icónicas en el mundo del entretenimiento turco. Burak, con su innegable atractivo y su talento actoral, nos ha robado el corazón en series como Kara Sevda y Kuruluş Osman. Neslihan, por su parte, es una actriz increíblemente talentosa y carismática, que ha brillado en producciones como Kara Sevda y Sefirin Kizi. Ambos han demostrado ser artistas versátiles y comprometidos, y su popularidad se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Ahora bien, ¿de dónde sale todo este rumor de la propuesta? Pues la verdad es que no hay una fuente oficial que confirme que Burak realmente le propuso matrimonio a Neslihan. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido varias noticias y especulaciones en torno a una posible conexión romántica entre ellos. Recordemos que ambos trabajaron juntos en Kara Sevda, una serie que, como ya les dije, los catapultó a la fama internacional. Durante las grabaciones, la química entre ellos era innegable, y muchos fans comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. El problema es que en ese momento ambos estaban comprometidos con otras personas. Burak estaba en una relación con Fariye Evcen, con quien luego se casó y formó una hermosa familia. Neslihan, por su parte, estaba comprometida y luego se casó con Kadir Doğulu, otro actor turco muy conocido. Así que en ese momento cualquier posibilidad de un romance entre Burak y Neslihan parecía completamente descartada. Sin embargo, los rumores persistieron, alimentados por la intensidad de su química en pantalla y por algunas declaraciones ambiguas que ambos hicieron en entrevistas. Algunos medios de comunicación turcos incluso llegaron a publicar fotos y vídeos que, según ellos, demostraban que había algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan. Pero como les digo, nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Ahora, es importante ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo del espectáculo, a menudo se crean rumores y especulaciones para generar interés y aumentar la popularidad de los artistas. Los medios de comunicación a veces exageran o incluso inventan historias para vender más revistas o conseguir más clics en sus páginas web. Así que es fundamental tomarse todo esto con pinzas y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Volviendo al tema de la supuesta propuesta, no hay evidencia sólida que la respalde. Si bien es cierto que Burak y Neslihan tienen una excelente relación profesional y una gran química en pantalla, esto no significa necesariamente que haya existido un romance entre ellos. Ambos están casados y parecen muy felices con sus respectivas parejas. Además, hay que tener en cuenta que Fariye Evcen y Kadir Doğulu, las parejas de Burak y Neslihan, también son figuras públicas y han tenido que lidiar con todos estos rumores a lo largo de los años. Imagínense lo difícil que debe ser estar en su lugar, escuchando constantemente especulaciones sobre una posible relación entre sus parejas y sus compañeros de trabajo. Por eso es importante ser respetuosos y evitar alimentar este tipo de rumores infundados. Ahora, ¿por qué sigue generando tanta fascinación la idea de un romance entre Burak y Neslihan? Creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya les dije, su química en pantalla es innegable. Cuando los vemos juntos en Kara Sevda, es imposible no sentir la tensión y la pasión entre sus personajes. Esta química obviamente se traslada a la percepción que tienen los fans sobre su relación en la vida real. En segundo lugar, ambos son actores muy atractivos y carismáticos. Su belleza y talento los convierten en una pareja ideal en la imaginación de muchos fans.
La gente tiende a romantizar las relaciones entre las celebridades, especialmente cuando se trata de estrellas que admiran y respetan. Y en tercer lugar, creo que hay un deseo subyacente de creer en los cuentos de hadas y en los finales felices. Muchos fans sueñan con que sus actores favoritos encuentren el amor verdadero y vivan felices para siempre. Y en este caso, la idea de que Burak y Neslihan pudieran estar juntos, a pesar de las dificultades y los obstáculos, alimenta esa fantasía. Pero como les digo, es importante separar la realidad de la ficción. Burak y Neslihan son actores profesionales que han sabido interpretar sus papeles de manera magistral. Su química en pantalla es producto de su talento y su dedicación al trabajo. No debemos confundir esto con una posible relación romántica en la vida real. En resumen, la supuesta propuesta de Burak Ozçivit a Neslihan Atagül es, en gran medida, un rumor alimentado por la química en pantalla de ambos actores y por las expectativas de los fans. No hay evidencia sólida que respalde esta historia, y es importante ser cautelosos y respetuosos con las vidas personales de Burak, Neslihan y sus respectivas parejas. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la supuesta propuesta de Burak a Neslihan. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta fascinación por un romance entre ellos. Recuerden siempre tomarse este tipo de información con pinzas y no creer todo lo que leen en Internet. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje al mundo de las telenovelas turcas. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por estas historias y por estos actores tan talentosos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre Burak y Neslihan? ¿Qué les parece su química en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se unan a nuestra comunidad de fans de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, dramas y romances que nos robarán el corazón. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí, mis chismosos seriales. Porque como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y aunque no haya pruebas concretas de esa famosa propuesta, la magnitud del rumor y su persistencia a lo largo de los años merecen un análisis más profundo. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en el drama. Vamos a diseccionar esa química explosiva entre Burak y Neslihan. No se trata solo de saberse las líneas y actuar bien. Hay algo más, una conexión que se siente a través de la pantalla. ¿Recuerdan esas miradas intensas en Karasevda? Uf. Parecía que se podían leer el alma el uno al otro. Y esos abrazos, esos abrazos que duraban un segundo más de lo necesario, dando alas a la imaginación de todos nosotros. Los directores de casting son genios, eso lo sabemos, y encontraron dos actores que juntos eran dinamita pura. Pero, ¿era solo actuación o había algo más? Esa es la pregunta del millón. Y hablando de Karasevda, la serie en sí misma jugó un papel importantísimo en alimentar este rumor. La trama, llena de pasión, amor prohibido y conflictos intensos, era el caldo de cultivo perfecto para que los fans proyectaran sus fantasías en los actores. Vamos. ¿Quién no se enamoró de Kemal y Nihan, esos amantes atormentados que luchaban contra viento y marea por estar juntos? Era inevitable que la gente empezara a pensar que Burak y Neslihan eran igual de apasionados fuera de la pantalla. La serie fue un fenómeno global, traduciéndose a incontables idiomas y ganando adeptos en todos los rincones del planeta, así que la fascinación por la pareja protagonista trascendió fronteras y culturas. Pero, ojo al parche. Que aquí entran en juego otros factores importantes, la presión mediática y la cultura turca. En Turquía, las celebridades son constantemente vigiladas por los paparazzi y la prensa del corazón. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier gesto o comentario fuera de lugar puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. En este contexto, es comprensible que Burak y Neslihan hayan sido cautelosos a la hora de hablar de su relación, especialmente teniendo en cuenta que ambos estaban comprometidos. Además, la cultura turca es bastante conservadora en muchos aspectos, y las relaciones extramatrimoniales suelen ser muy criticadas. Así que si realmente hubiera existido algo entre ellos,
es probable que lo hayan mantenido en secreto para evitar el escándalo y proteger a sus familias. Además, recordemos que las redes sociales han revolucionado la forma en que consumimos información y nos relacionamos con las celebridades. Antes, solo teníamos acceso a lo que los medios de comunicación tradicionales nos mostraban. Ahora podemos seguir a nuestros actores favoritos en Instagram, Twitter y Facebook, y ver lo que hacen en su día a día. Esta cercanía a veces puede generar una falsa sensación de intimidad y hacer que los fans se sientan con el derecho de opinar sobre la vida personal de las celebridades. En el caso de Burak y Neslihan, las redes sociales fueron un hervidero de comentarios, especulaciones y montajes de fotos que alimentaban aún más el rumor de la propuesta. Y hablando de las redes sociales, no podemos ignorar el papel de los *shippers*. Para los que no estén familiarizados con el término, los *shippers* son fans que desean fervientemente que dos personajes tengan una relación romántica, y que dedican tiempo y energía a crear contenido que respalde su fantasía. Los *shippers* de Burak y Neslihan eran legión, y sus creaciones inundaban las redes sociales, haciendo que el rumor de la propuesta pareciera aún más real. Eran verdaderos detectives analizando cada entrevista, cada foto, cada gesto de los actores en busca de pistas que confirmaran su teoría. Pero, ¿qué hay de las declaraciones de los propios Burak y Neslihan? A lo largo de los años, ambos han sido preguntados en numerosas ocasiones sobre su relación, y sus respuestas han sido siempre ambiguas y evasivas. Nunca han negado categóricamente que haya existido algo entre ellos, pero tampoco lo han confirmado. Algunos fans interpretan esto como una prueba de que están ocultando algo, mientras que otros creen que simplemente están siendo discretos y protegiendo su privacidad. En algunas entrevistas, se elogiaban mutuamente y destacaban su buena química en pantalla, pero siempre evitando hablar de su vida personal. Por supuesto, no podemos olvidar que tanto Burak como Neslihan han construido carreras exitosas y sólidas independientemente de este rumor. Burak ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Neslihan también ha demostrado su talento en diversas producciones, y ha ganado premios y reconocimientos por su trabajo. Ambos tienen una legión de fans que los admiran y respetan por su profesionalidad y su dedicación al trabajo. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea simplemente una campaña de marketing muy bien orquestada. En el mundo del espectáculo, a menudo se utilizan los rumores y las especulaciones para generar expectación y aumentar la popularidad de los artistas. No sería la primera vez que una productora o un representante de actores crea un rumor para promocionar una serie o una película. En este caso, la supuesta propuesta de Burak a Neslihan podría haber sido una estrategia para mantener viva la llama de Kara Sevda y seguir generando interés en los actores. Así que, mis queridos chismosos, después de este análisis exhaustivo, ¿a qué conclusión llegamos? Pues la verdad es que seguimos sin tener una respuesta definitiva. La supuesta propuesta de Burak a Neslihan sigue siendo un misterio, un rumor alimentado por la química en pantalla, las expectativas de los fans, la presión mediática y posiblemente una buena dosis de marketing. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una fascinación duradera y ha convertido a Burak y Neslihan en dos de las estrellas más queridas y admiradas de las telenovelas turcas. Ahora me toca preguntarles a ustedes, ¿siguen creyendo en la posibilidad de que haya existido algo más que una amistad entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es simplemente un rumor infundado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene algo nuevo que contarnos. Manténganse sintonizados.